Hola, se nos pide encontrar la función de transferencia de este circuito. La función de transferencia prácticamente es la representación algebraica de este. Para encontrarla, primero vamos a analizar el circuito. Tenemos una resistencia en serie con un capacitor y estos están conectados a un voltaje de entrada nombrado Vin. A la salida tendremos un voltaje llamado Vout, tenemos la resistencia y el capacitor. Haciendo un análisis de corriente tendremos una corriente de entrada y una corriente en el capacitor. Por ley de corrientes de Kirchhoff tenemos que la corriente de entrada va a ser igual a la corriente del capacitor. Y ahora, ¿cómo encontramos la corriente de entrada? La corriente de entrada prácticamente es la corriente en la resistencia. La corriente en la resistencia, la fórmula de la corriente por ley de Ohm. Entonces, particularmente la corriente en la resistencia, que es la corriente de entrada, va a ser el voltaje de la resistencia, que va a ser la diferencia de voltaje del voltaje de entrada menos el voltaje de salida sobre el valor de la resistencia. Y luego la corriente del capacitor, recordamos que se representa multiplicando el valor del capacitor por la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo. En este caso, el voltaje en el capacitor es el voltaje de salida. Entonces, ahora teniendo la corriente de entrada y la corriente del capacitor, podemos encontrar esta ecuación. Tenemos que la corriente de entrada es el voltaje de entrada menos el voltaje de salida sobre la resistencia. Y ese es igual a la corriente del capacitor, que es el valor del capacitor por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Ahora, aplicando Laplace a todo esto, podemos encontrar que la transformada de Laplace va a ser el voltaje de entrada de S menos el voltaje de salida de S sobre la resistencia es igual al capacitor por S por el voltaje de salida de S. Y ahora, una función de transferencia está representada por la salida sobre la entrada. En este caso, nuestra función de transferencia estaría representada por la salida, que va a ser nuestro voltaje de salida, Vout de S, sobre la entrada, que va a ser el voltaje de entrada, Vin de S. Eso es a lo que nosotros queremos llegar. Esto. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a empezar a acomodar nuestra ecuación hasta llegar a tener esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pasar esta resistencia de este lado multiplicando. Entonces, tendremos el voltaje de entrada de S menos el voltaje de salida de S va a ser igual a R por C por S menos el voltaje de salida de S. Y ahora podemos pasar este voltaje que está restando, podemos pasarlo restando. Perdón, aquí es por. Entonces el voltaje de entrada de S es igual a R por C por S por el voltaje de salida de S. Ay, es que se me va esto. Por el voltaje de salida de S más el voltaje de salida de S. Y factorizando el voltaje de salida de S, tendremos que el voltaje de entrada de S es igual al voltaje de salida de S, al voltaje de salida de S por R por C por S más 1. Y ahora podemos pasar dividiendo este voltaje de salida. Entonces tenemos el voltaje de entrada de S es sobre el voltaje de salida de S es igual a R por C por S más 1. Pero a lo que queremos llegar nosotros es al revés de esto. Entonces vamos a sacarle su inversa. Entonces ahí ya tendremos el voltaje de salida de S sobre el voltaje de entrada de S igual a 1 sobre 1 más R por C por S.
Generalmente las funciones de transferencia se dejan expresadas las S sin que ninguna constante las multiplique. Entonces, si queremos hacer eso, tendríamos que multiplicar todo por su recíproco, que sería 1 sobre R por C por 1 sobre R por C. Y ya eso nos va a dar Bin de S, nos va a dar 1 sobre R por C sobre 1 más, vamos a poner primero la S más 1 sobre R por C. Y esa ya es nuestra función de transferencia. Esta representación algebraica, que es nuestra función de transferencia, es equivalente a este circuito. ¿Ok? Entonces, este circuitito se representa algebraicamente con esta función de transferencia. Ahora, se nos pide encontrar la función de transferencia de este circuito más grande. Si nos damos cuenta, este circuito está conformado por 3 bloques de este circuito. Ya vemos aquí. Particularmente tenemos una resistencia 1, un capacitor 1 y así sucesivamente hasta una resistencia 3 y un capacitor 3. Entonces, si ya sabemos que por un bloque, que cada bloque de estos lo representa esta función de transferencia, la función de transferencia de de los 3 bloques es la multiplicación de la función de transferencia de cada bloque individual. Entonces tenemos que la función de transferencia nombrada h de S va a ser igual a 1 sobre R por C. Bueno, en este caso más particularmente, ya lo decíamos, es R1 por C1 sobre S más 1 sobre R1 por C1 por 1 sobre R2 por C2 sobre S más 1 por R1 por C2 por 1 sobre R3 por C3, aquí es R2, sobre S más 1 sobre R3 por C3. Entonces la función de transferencia de este circuito más grande sería esta. Y ahora nos piden encontrar los valores para las resistencias y los capacitores de manera que lleguemos a esta función de transferencia. Y la función de transferencia a la que queremos llegar es esta. Es S más 1, 6 sobre S más 1 por S más 2 por S más 3. Como vemos aquí, la constante generada en esta parte y la que genera esta parte y la que genera esta parte es igual al denominador siempre. Entonces, si podemos verlo de otra forma, tenemos que nuestra función de transferencia va a ser igual a 1 sobre S más 1, porque este y este van a ser iguales, por 2 sobre S más 2, por 2 sobre S más 3. ¿Ok? Y ya vemos que esto y esto son iguales. Aquí es 3, aquí es 3, este y este. Y esto ya vemos que es equivalente pues a esto. Las constantes de los denominadores es 1 por 2 por 3 y eso es igual a 6. Entonces, a partir de esto ya sabemos que lo que debe cumplir cada bloque, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a tener que en la primer parte, que vamos a llamar parte A, tenemos que 1 sobre R1 por C1 tiene que ser igual a 1. En la segunda parte tenemos que 1 sobre R2 por C2 tiene que ser igual a 2. Y en nuestra tercera parte, 1 por R3 por C3 va a ser igual a 3. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer para encontrar los valores de los capacitores y las resistencias y que podamos obtener experimental y físicamente esta función de transferencia, vamos a proponer valores para
Puede ser para los capacitores o para las resistencias, y que vamos a sustituir en estas ecuaciones y encontrar los valores para uno y para otro. Pero lo que se recomienda es que se propongan los valores de los capacitores. De esta forma aseguramos pues encontrar un valor comercial y también que la respuesta sea rápida, es decir, que los capacitores se descarguen rápido utilizando valores de capacitores pequeños y preferentemente capacitores cerámicos. Entonces, para la primera parte vamos a proponer un capacitor de 1 microfaradio. Despejando la resistencia 1, vamos a tener primero vamos a ponerlo como R1 va a ser igual a 1 sobre C1. Entonces va a ser, de aquí tenemos que R1 va a ser igual a 1 sobre 1 microfaradio. Y eso nos va a dar un valor para la resistencia 1 de 1 megaohm. Luego, para la segunda parte o el segundo subcircuito de todo nuestro circuito, que es nuestro segundo subcircuito y nuestro tercer subcircuito, vamos a proponer un capacitor de 20 microfaradios. Y aquí, despejando, vamos a tener que R2 va a ser igual a 1 sobre 2 por C2. Y entonces tendremos que R2 va a ser igual a 1 sobre 2 por 20 microfaradios. Y eso va a ser igual a ver, hacemos la operación 1 entre 2 por punto 0,00020 va a ser 25 kiloohms. Y luego para nuestro tercer subcircuito vamos a proponer un capacitor de 10 microfaradios. Entonces tendremos que nuestra resistencia 3 va a ser igual a 1 sobre 3 por el valor del capacitor 3. Y sustituyendo tenemos que R3 es igual a 1 sobre 3 por el capacitor 3, que son 10 microfaradios. Resolviendo esa operación tenemos 1 entre 3 por 0.00010. Y eso nos da un valor de 33.33 kiloohms. ¿Sí? Entonces ya tenemos encontrados los valores de nuestras resistencias y nuestros capacitores. Nuestro capacitor 1 es de 1 micro, nuestra resistencia 1 es de 1 mega. Nuestro capacitor 2 es de 20 micros, nuestra resistencia 2 es de 25 kiloohms. Nuestro capacitor 3 es de 10 microfaradios y nuestra resistencia de 33.33 kiloohms. Entonces, esos son los valores que vamos a utilizar para que podamos implementar nuestro circuito y obtengamos esta respuesta, esta función de transferencia. Ya lo tenemos. Ahora, para implementar esta planta, pues vamos a utilizar los valores obtenidos de la resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3 y de cada uno de los capacitores. Pueden encontrar o proponer otros valores de capacitores, pero este es el procedimiento que se tiene que seguir. También podrían proponer valores de las resistencias y a partir de ellos encontrar los de los capacitores, pero como ya lo mencioné, pues se recomienda primero proponer los capacitores. Más adelante resolveremos el control PID para esta planta. El control PID tiene que responder a ciertas perturbaciones y estabilizarse en un set point que se va a proponer, que puede ser una entrada de un escalón o una entrada diferente propuesta. Más adelante, como ya lo mencioné, se va a desarrollar el control PID. Gracias.